Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por participar, por ser parte de este webinar interagencial. Mi nombre es Teresa Pérez del Castillo, trabajo en ONU Mujeres, en la entidad de Naciones Unidas para el Empoderamiento de las Mujeres y la Igualdad de Género, y coordino el programa Ganar Ganar. Este es el primero de un ciclo de webinars que estamos organizando en el marco de esta crisis, esta pandemia de COVID. Vamos a tener varios webinars a las personas que estén interesadas en participar en todos ellos. Si no los conozcan, nos solicitan para pasarles el ciclo completo. Este ciclo de webinars son en primer lugar un llamado a la reflexión de cómo esta contingencia sanitaria afecta de forma diferente a hombres y a mujeres. Es una invitación a mirar con lentes de género la situación que estamos atravesando hoy. Y también en el marco del programa Ganar Ganar, la igualdad de género es un buen negocio, tenemos algunos webinars específicos para sector privado y para empresas, a los cuales desde ya estamos invitando a todas las personas. El día de hoy, primero que nada, queríamos hacer una referencia a los aspectos técnicos. Imaginamos que varios ya están súper acostumbrados al uso del Zoom, al uso de la tecnología. Ya hace más de un mes que estamos trabajando de esta forma, innovadora, diferente y desafiante, pero simplemente algunos recordatorios. Primero, si pueden, las personas que no sean oradoras, apagar sus cámaras, eso interfiere menos la señal o la conectividad en caso de que tengamos alguna dificultad. También que mantengan sus micrófonos muteados, y para cualquier persona que quiera intervenir o decir algo o hacer alguna consulta, vamos a estar recogiendo las consultas en el chat. Para los que no manejan el Zoom, van a ver que tiene una barra de herramientas, hay una que dice chat, presionan ahí y escriben, que vamos a estar para los minutos finales de este webinar recogiendo todas las consultas. Un último aviso, vamos a estar grabando el webinar para que las personas que no pudieron participar puedan conectarse o puedan escucharlo. A todas las personas registradas vamos a estar enviándoles el link a la grabación. Sin más, vamos a empezar con el webinar de esta tarde, que titulamos ¿Cómo incorporar a las mujeres y a la igualdad de género en la respuesta a la pandemia del COVID-19? Vamos a tener tres oradores, speakers. En primer lugar, vamos a tener a Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres Uruguay. A continuación, tenemos la invitación de la invitada especial, nuestra vicepresidenta Beatriz Argimón. Y para ir dando cierre estará el doctor Giovanni Escalante, que es el representante de OPS y OMS en Uruguay. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar ahí, por estar presentes, por estar conectados y conectadas a pesar de la distancia. Recibimos sus consultas en el chat y le damos la bienvenida y la palabra a Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres en Uruguay. Magda, el micrófono y la cámara son tuyas. Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a todos en esta nueva normalidad a través del Zoom. Voy a compartir pantalla para poner la presentación que tenemos para mostrarles hoy. Allí deben de estar viendo el título de la presentación, cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la respuesta de la pandemia COVID-19. Bueno, la primera slide tiene que ver con lo que nos recuerda la dimensión de esta pandemia, tanto en el mundo como en Uruguay, que es una crisis que afecta el más preciado bien, que es la salud, y que ya llevamos miles de vidas humanas de pérdida. Pero hoy nadie duda que esta crisis no es solo una crisis de salud, sino que además es una crisis económica, social, de derechos humanos, una crisis humana que no tiene precedentes en el último siglo y además que evoluciona continuamente. Y esta crisis además viene a golpear en una economía que ya estaba debilitada por el lento crecimiento que estábamos experimentando, pero además por una desigualdad que cada vez era mayor. El virus no discrimina, ya vimos que afecta a mujeres y a varones por igual, pero lo que queremos hablar hoy es el impacto
si esta crisis impacta de manera igual o de manera diferente en hombres y en mujeres. Sabemos que el 11 de marzo fue que la OPS, la OMS, declaró una pandemia global, y el gobierno de Uruguay a los pocos días declaró el estado de emergencia sanitaria nacional, y a partir de allí implementó una serie de medidas para limitar el contagio de la población. Y precisamente lo que queremos ver es si los impactos y las implicaciones de esa crisis y de las medidas que adoptó el gobierno de Uruguay tienen diferencias para mujeres y para varones. Y la respuesta es que sí, el virus no discrimina, pero su impacto sí. Entonces, la primera línea, las mujeres, en primer lugar, son imprescindibles en este brote, en la lucha contra este brote, porque están en la primera línea de la respuesta. Las mujeres son las que en su mayoría están en el sector salud, quienes limpian los hospitales, las casas de salud, y ahí estamos viendo las cifras, por ejemplo, para Uruguay, que las mujeres ocupan el 85% de los puestos de enfermería y el 76% en promedio de los trabajadores de la salud son mujeres. Entonces, las mujeres son quienes asumen los mayores costos físicos y emocionales en esta respuesta por estar en la primera línea de respuesta. En la siguiente slide, lo que vemos es los cuidados. Esta crisis sanitaria puso además en evidencia la injusta organización social de los cuidados en la región. Y hay una anécdota que tiene que ver con lo que pasó en Perú. Perú en sus medidas determinó, para que no saliera toda la población a los supermercados, las farmacias y los servicios esenciales, determinó que los lunes, miércoles y viernes salieran las mujeres y que los martes, jueves y sábado los varones. Y en realidad lo que provocó eso fue justamente que hubiera una aglomeración de personas, de mujeres en el supermercado, los días de salida de las mujeres, y sin embargo los días de salida de los varones estaban más bien vacíos. Entonces, eso reflejó la injusta organización que hay de la distribución de tareas. En tiempos normales, en Uruguay, tenemos la medición de la encuesta continua de hogares, que nos mostraba, ya nos decía que las mujeres en circunstancias normales dedicaban más de 2 veces del tiempo en la semana al trabajo no remunerado de tareas del hogar o de cuidados más que los hombres. Y en tiempos de crisis son varios los elementos que acentúan esa sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerados, por la situación que ya conocemos del cierre de las escuelas. Hoy todos los niños y adolescentes de la región no están asistiendo a las escuelas, por las tareas de atender a familiares enfermos, a personas mayores, a niños y a niñas que recaen sobre todo en las mujeres. Por eso decimos que también las mujeres son las más afectadas por la sobrecarga de cuidados, y en estos momentos hemos lanzado en conjunto con UNICEF una encuesta para justamente poder entrar dentro de los hogares y conocer con exactitud la información de cómo se está distribuyendo esa sobrecarga de trabajo y cuáles son las estrategias de los hogares respecto a los niños, a las niñas y en términos de género. El problema de los cuidados en la región es un problema que queda una vez más muy visible, y si bien Uruguay ha avanzado con un sistema nacional de cuidados, en esta crisis creemos que como política pública, lejos de bajar los brazos, tiene que reforzarse, y sobre todo de cara a lo que va a ser la próxima ley de presupuesto para el país. Otro tema, el trabajo remunerado desde la casa. Hay muchas mujeres que, además de esa sobrecarga de cuidados, siguen teniendo que responder a las exigencias de su trabajo remunerado desde la casa. Y en primer lugar me gustaría hacer la distinción que esto no es teletrabajo y no se debe llamar teletrabajo. Según la OIT, el teletrabajo es un acuerdo planificado, voluntario entre el empleado y el empleador, donde están dadas las condiciones, las herramientas
para poder realizarlo. Lo que estamos viviendo hoy es muy distinto a todo eso, y básicamente es la única forma de seguir funcionando debido a esta crisis de nivel mundial. Y esa foto que pusimos ahí en la slide es la foto que Google nos arroja después de escribir conciliación, trabajo y cuidados COVID. Y vemos que de esas 18 fotos que salen allí, aparecen 10 fotos de mujeres conciliando trabajo y cuidados, y una foto de un hombre conciliando trabajo y cuidados. Entonces, claramente eso es un reflejo de lo que ocurre en la realidad. Hoy en día Uruguay también tiene una falta de corresponsabilidad de género en los cuidados dentro del hogar. Respecto a los problemas de empleo e informalidad, hay otras mujeres que no tienen la suerte de seguir trabajando, ni siquiera desde sus casas, y que se han visto afectadas por la suspensión de la actividad económica, y afecta sobre todo a servicios personales, al comercio y al turismo, que son los sectores más feminizados que tiene la economía. También el mayor impacto, por supuesto, es hacia trabajadoras y trabajadores informales, que en Uruguay se estima que asciende al 25% de personas que dependen de la economía informal. Uruguay tiene uno de los porcentajes más bajos de la región como economía informal, pero sin embargo es un porcentaje muy significativo. Y hace muy poco se hizo una estimación en Uruguay que muestra que de ese 25% de trabajadores informales, si se cruza con respecto a las categorías que requieren proximidad física para ejercer el trabajo y las que no, de ese 25%, un 17% no podría hacerlo a distancia de esos trabajadores informales y solo un 8% sí. Entonces, los trabajadores informales por lo general no pueden realizar el trabajo a distancia. Y hay un claro ejemplo, el de las trabajadoras domésticas. Las trabajadoras domésticas no pueden hacer el trabajo a distancia, y es un rubro que representa el 99%, está representado en un 99% por mujeres. En total hay 113.000 trabajadoras domésticas en Uruguay. Y por último, no perder de vista que el 40% de los hogares pobres en Uruguay tiene jefatura femenina y niños menores de 4 años a cargo. Hay un tema, otra pandemia, que no puede quedar a la sombra de la pandemia del COVID. Y estoy hablando de la pandemia de la violencia hacia las mujeres. Para muchas mujeres el espacio privado, su propio hogar, es el espacio más inseguro. Y recuerdo que cuando se hizo la encuesta de prevalencia de violencia en el hogar, cuando estuvimos con las autoridades del INE para relevar todos los ámbitos, y esta encuesta se relevó el ámbito del espacio público, el ámbito educativo, laboral, los centros de salud, siempre desde el Instituto Nacional de Estadística se nos decía que la mayor prevalencia era en los hogares. Entonces, no importa dónde buscáramos, que en los hogares era donde ocurría la mayor prevalencia. En Uruguay, de los 28 femicidios íntimos, 22 fueron a manos de pareja y expareja, y 6 a manos de otros familiares. Y hoy en día sabemos que Uruguay tiene 108 denuncias de violencia de género y 13 denuncias por abuso y maltrato infantil por día. Eso es en situaciones de normalidad. Y sabemos por la evidencia internacional y por todo lo que se ha recogido ya de los países de Asia y de Europa, y por otras crisis anteriores, que los contextos de confinamiento y de aislamiento incrementan ese riesgo de sufrir violencia. En Uruguay se ha constatado sí un aumento significativo de las llamadas, y por lo que sabemos de la región, por lo general el número de denuncias tiende a caer porque hay menos posibilidades de las mujeres de denunciar. ¿Qué nos decía el secretario general hace muy poco? Bueno, el secretario general pidió un alto el fuego a escala mundial por los conflictos que aún existen, pero la semana pasada también insistía en que la violencia no se limitara solo al campo de batalla, y que también se pusiera, que también un llamamiento a la paz dentro de los hogares. ONU Mujeres defiende los derechos de todas las mujeres, y hay grupos de mujeres que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad. Esta semana justamente tuvimos una ronda de llamadas con las organizaciones de la sociedad civil
para relevar las necesidades específicas y para poder amplificar esas voces. Tenemos por un lado el tema de la migración de mujeres y niñas que genera mayores riesgos en la violencia, las mujeres refugiadas que tienen mayor probabilidad de sufrir violencia basada en género, según ACNUR. Tenemos que la experiencia de Asia, que el brote ha provocado un aumento del estigma y la discriminación. También tenemos la situación de mujeres con discapacidad, que hemos tratado de colaborar en producir mensajes accesibles, porque si no muchas veces no pueden acceder a la información sobre las medidas de prevención del COVID, o no pueden acceder a la información de los servicios de violencia, por eso estamos tratando de trabajar en una línea 0800 que sea accesible para mujeres sordas, y también las mujeres privadas de libertad, que bueno, al suspender las visitas y en las condiciones que viven, muchas de ellas con sus hijos en las cárceles, presentan peores condiciones de higiene y de vulnerabilidad. Y esa es la realidad de todos los impactos diferenciados sobre las mujeres, y tal como lo dice la Agenda de Desarrollo 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las soluciones tienen que ser inclusivas y no podemos dejar a ninguna población atrás. Es importante reconocer que la gravedad del momento de no ocultar que muchos de estos factores que se exacerban en la pandemia ya estaban presentes en Uruguay y en la región. Entonces hay que reconocer esas realidades nacionales, y por eso la respuesta de la crisis sanitaria tiene que ser acompañada de una reflexión para atender a estas poblaciones en ese sentido. Entonces la pregunta, y en lo que nos queremos centrar hoy, es en cómo asegurar la dimensión de género en la respuesta a esta crisis. Y por eso es que a continuación, con el ánimo de focalizarnos en algunas propuestas, en algunas recomendaciones, es que les presentamos algunas recomendaciones importantes a tener en cuenta y que hemos tratado de trabajar en ellas en los distintos países de la región desde ONU Mujeres, junto con el gobierno y con las organizaciones de la sociedad civil. En primer lugar, asegurar la disponibilidad de que haya datos desagregados por sexo y un análisis de género. Y es por eso que en el próximo webinar vamos a estar presentando los impactos económicos de las medidas para las mujeres y para los varones. Y también tener datos sobre la carga de cuidados, sobre los esfuerzos que están haciendo los hogares, que eso lo vamos a también analizar en el tercer webinar a partir de esta encuesta con representatividad nacional junto con UNICEF en los hogares. En segundo lugar, asegurar la dimensión de género en la respuesta también requiere, por supuesto, destinar recursos para responder a las necesidades específicas de mujeres y niñas. También asegurar la atención de las necesidades inmediatas de las mujeres que trabajan en la primera línea de respuesta. Por ejemplo, las asistentes personales nos comentaban el tema de contar con todos los implementos para poder realizar el trabajo de cuidados sin los riesgos de contagio, y que estén aseguradas todas las condiciones para todas las mujeres que trabajan en los hospitales. Implicar también a todas las mujeres en las esferas de la respuesta y en la toma de decisión a nivel nacional, e impulsar también consultas directas con las organizaciones de mujeres, que muchas veces, esas redes de mujeres que trabajan con poblaciones vulnerables en el terreno. Respecto a violencia, creemos que hay que reforzar los servicios de protección y atención, sabemos que se hicieron esfuerzos en Uruguay, también asegurarse la extensión de las medidas cautelares, crear sistemas de alerta de emergencia alternativos, por ejemplo en muchos países se han creado a través de las farmacias y los supermercados, ya vimos en Uruguay que las ceibalitas funcionaron en parte como un sistema de alerta, y por supuesto el tema de los centros de acogida. En Uruguay, en situaciones normales, los centros de acogida para mujeres víctimas de violencia ya estaban a tope, ¿no? Entonces, de que pueda existir una posibilidad para esas mujeres. Respecto a protección social y cuidados, bueno, que los paquetes de estímulo económico también reflejen estas circunstancias de cómo fueron afectadas las mujeres, que desde las políticas públicas se pueda revalorizar, redistribuir y reconocer toda la economía del cuidado, que ya sabemos que hay una sobrecarga en las mujeres, y para los empleados del sector informal, por supuesto, tener medidas compensatorias. Respecto a trabajo doméstico,
específicamente en el caso de las trabajadoras domésticas que tienen una situación de vulnerabilidad en esta crisis. Uruguay ratificó el convenio 189 de la OIT ya en el año 2012, y en ese convenio se establece que el Estado tiene que garantizar la protección de mujeres y hombres que se dediquen al trabajo remunerado de los hogares, que como les dije, 99% son mujeres. Y con esa ratificación, el Estado uruguayo se compromete a garantizar los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Entonces, en la coyuntura actual, hay que tener en cuenta que quien emplea a una persona trabajadora del hogar es responsable de su salud en el trabajo. También poder brindarles información para su cuidado y el de sus familias. También recordar que esas personas son responsables de las tareas del cuidado del hogar, donde trabajan, pero también de su propio hogar. Y por último, en los casos que se pueda garantizar su salario completo y su puesto de trabajo. Respecto al sector privado, sabemos que desde el sector privado se han hecho muchos esfuerzos, se han hecho donaciones para la compra de respiradores, de ambulancia, etcétera, pero el sector privado también tiene que jugar un papel importante en el día a día. Es importante que lo que pase, que los empleadores puedan brindar mensajes claros y desde el más alto liderazgo para justamente reconocer con humanismo esta situación de sobrecarga de cuidados que genera y de las dificultades muchas veces de trabajar desde la casa. Tener en cuenta esas dificultades familiares y personales, tal vez con la asignación de turnos, con los horarios de las reuniones, garantizar con base en los ajustes de las metas que esta situación no afecte la evaluación de desempeño de las personas, ni los ingresos de esas personas, promover también desde el más alto nivel que los hombres también tengan su participación y su rol activo en el tema de la corresponsabilidad dentro de los hogares, que no siempre sea a costa de la sobrecarga de mujeres, también fomentar la comunicación y solidaridad y tomar iniciativas para la prevención y atención y detección muchas veces de casos de violencia que están ocurriendo en esos hogares. Y bueno, y quería terminar con este mensaje del secretario general de Naciones Unidas, que justamente lo que muestra es que para poder salir de esta crisis tenemos que pensar con agilidad, con creatividad, con humildad y con mayor justicia social, que nos tenemos que reinventar la manera de actuar, de relacionarnos y reinventarnos que ojalá sea de una manera más inclusiva en la sociedad en que vivimos. Así que dejo por acá, muchísimas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al siguiente speaker. Antes decirles que vamos a compartir los materiales de los cuales estuvo hablando Magdalena. Y también vemos que hay personas que levantaron la mano. En realidad no vamos a habilitar los micrófonos porque somos más de 200 personas. Entonces sí vamos a habilitar el chat. Entonces las personas que levantaron la mano, si tienen alguna consulta o intervención, por favor que utilicen el chat. Vamos a darle la bienvenida nuevamente y agradecerle profundamente a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, por estar esta tarde con nosotros. Beatriz, bienvenida, muchas gracias, y te damos a ti la palabra y la cámara, te estamos viendo y escuchando bien. Bueno, un agradecimiento especial a ONU Mujeres, que como siempre nos permite juntarnos, reflexionar, y no solo reflexionar, sino por ser un actor proactivo permanentemente en todo lo que tiene que ver con propuestas y con el involucramiento. Así que muchísimas gracias. Por supuesto, ustedes conocen mi preocupación y mi militancia por el tema del derecho de las mujeres, y también conocen que nosotros asumimos nuestra responsabilidad el 1 de marzo y al poco tiempo empieza a venir el tema de la posibilidad de estar inmersos en una pandemia, y cuando quisimos acordar, un 13 de abril estábamos ya haciendo el anuncio de que estábamos transitando ya una emergencia sanitaria, lo que implica al inicio mismo de un periodo de gobierno empezar a tomar medidas que tenían que ver con una situación
donde todo el mundo tenía que estar día a día tomando decisiones, porque algunas cosas se podían prever, pero otras no. Y al inicio mismo de esa declaración, al otro día yo me reuní con el presidente y solicité especialmente la necesidad de tener una mirada con componente de género a todas las políticas públicas que se implementaran. Por eso, digo, me parece que se debe empezar por ahí, por lo menos yo estaba convencida en ese momento que si desde el arranque había una mirada desde ese punto de vista, de alguna manera el impacto que sabíamos que esta pandemia iba a tener, por lo que significa estar confinadas en un lugar, especialmente en el tema de la violencia, iba a permitirnos, a medida que se iban implementando respuestas, tener esto permanentemente presente. Algunos temas que me interesa señalar, porque hoy de mañana estuvimos en contacto con distintos referentes que tienen responsabilidades a nivel de América Latina sobre este tema, y vimos que obviamente Uruguay no escapa a lo que sabíamos o teníamos de alguna manera visualizado que nos podía pasar, y es el comportamiento del 0800 4141 y el asterisco 911 en el tema violencia cuando efectivamente se instalan las denuncias. Nosotros nos parecía que, visto que Uruguay tiene una emergencia respecto al tema de la violencia hacia las mujeres visualizado, había algunos aspectos que no podían perderse de vista, y era el medir efectivamente cómo iba siendo el comportamiento de estas dos líneas telefónicas, que además dependen de distintos responsables, como ustedes saben, el 0800 4141 de IMujeres y el asterisco 911 del Ministerio del Interior. Así es que, y este es el último que recibimos, todos los días recibimos información del Ministerio del Interior y de IMujeres. Y en ese sentido, porque me parece que es importante, seguramente dentro de las asistentes conocen este tema porque todos estamos siguiendo toda esta realidad, estábamos viendo las diferencias de estos dos números telefónicos. Y en ese sentido, vemos que prácticamente en el periodo 13 de marzo al 22 de abril de este año, comparado con el año anterior, baja el nivel de denuncias y sube el nivel de consultas en el 0800 4141 prácticamente a la mitad. Y esto, sin lugar a dudas, es lo que está pasando en la gran mayoría de aquellos países que están teniendo una mirada. Es decir, Uruguay no escapa a esa realidad que lamentablemente todas sabemos que suele acontecer cuando hay estas situaciones de encierro obligatorio. Es decir, que efectivamente hay un aumento de consultas y efectivamente ha habido una baja en el periodo, llamémoslo COVID, en el tema de las consultas y de las denuncias. Me parece interesante, me parecía interesante, y así se lo trasladé al presidente, que no se detuvieran las compras de los dispositivos electrónicos, de las pulseras electrónicas, que había sido un compromiso, y que no debíamos perderlo de vista en estos tiempos, independientemente que sabíamos que había medidas urgentes que había que tomar en otros órdenes. Y en ese sentido el ministro del Interior nos anunció la compra de 500 pulseras ya para ahora, que están llegando en estos días, y una apertura de licitación importante
para una cobertura también de futuro. Digo esto porque muchas veces las políticas públicas se interrumpen, y si había lugar, tema que no se podía interrumpir era mirándolo en esta perspectiva. Asimismo, nos importaba que la respuesta que se diera en esa categorización que se hace a nivel de riesgo alto, medio o bajo, siguiera teniendo una operativa de respuesta ágil, ¿verdad? Y en esto sabemos que hay mujeres que está trabajando y que a través de contactos con el Ministerio de Vivienda, yo estaba en contacto con la señora ministra, uno de los temas que Magdalena señalaba y nosotros tuvimos en la conversación de las primeras semanas de este tema, es que generalmente los lugares de acogida de mamás y de mamás con los niños o de mujeres, generalmente están realmente a tope. Y obviamente cuando estamos hablando de tener que respetar de determinadas medidas que tienen que hablar con distanciamientos y prevenciones, era un tema prioritario, y que no iba a alcanzar precisamente el tema de esos hogares de acogida. Y en ese sentido la ministra está disponiendo precisamente de algunas soluciones alternativas a través del ministerio, que nos parece interesante que no solo se trabajen mientras está la pandemia, sino que tiene que ver con los tiempos que vienen, ¿no? Porque es un problema recurrente y no solo en época de pandemia. Magdalena hablaba de algunos casos en concretos, y a mí me interesa mucho comentarles que hemos estado haciendo un seguimiento semana a semana a través de nuestro comisionado parlamentario de cárceles, con lo que sucede en la que podemos decir la cárcel de reclusión de mujeres, donde, como se sabe, también hay mujeres con sus niños, con sus hijos, y en ese sentido recibimos un informe y entendimos que había que ajustar determinados aspectos, incluido además en un momento donde ustedes saben que la angustia en el tema de pensar en el afuera, visto esta circunstancia, las mujeres se nos potencia, porque pensamos en todo lo que está pasando afuera y en nuestros afectos. Tratamos de contribuir con algo que había descendido, en virtud de, como se decía, las visitas empezaron a ser menos por un tema sanitario y empezaron a tener menos, entre otras cosas, por ejemplo, artículos de higiene personal propios que son tan importantes para nosotros. Bueno, estamos haciendo un sostenido seguimiento de esta situación. Hemos previsto y provisto en este sentido de kits, y lo estamos haciendo habitual, desde el punto de vista de lo personal de estas mujeres, pero también con lo que tiene que ver con esa preocupación del quedarse, por ejemplo, sin pañales, hasta el tema de lo que hicimos hoy, llevar a hacer que se acceda a pintura para mejorar las condiciones del establecimiento, que incide obviamente en lo anímico, y mejorar las instalaciones en un espacio de juego para los niños, que fue lo más lindo que recibimos hoy en jornadas muy largas que estamos teniendo aquí en el Parlamento. Digo esto porque me interesó mucho cuando Magdalena hablaba, muchas veces las mujeres en situación de reclusión son olvidadas en todos estos momentos, y nos pareció que ahí, incluso desde el Parlamento, teníamos que tener esa mirada especial y una atención especial en la colaboración, y eso se está haciendo. En lo que tiene que ver con el otro aspecto, y que es notorio y evidente que son marcadas las diferencias, independientemente de lo que es el número de mujeres que están trabajando en la primera línea del combate del COVID-19, tiene que ver con la sobrecarga
que esta situación nos traslada a las mujeres. Y esto, justamente hoy, estamos coordinando una reunión con el responsable del sistema de cuidados, porque nos parece que si hay momentos donde se debe fortalecer el sistema de cuidados, son estos momentos. Porque no tengo que contar la historia que todas conocemos, o todos los que participamos de estos trabajos conocemos, y es la sobrecarga notoria, física y emocional que las mujeres tenemos en estos momentos. La imagen de una mujer que está tratando de trabajar y concentrarse en su trabajo, con los niños que les vienen a consultar de los deberes, con la preocupación de poder estar acompañando emocionalmente a todo el núcleo familiar, muchas veces teniendo que dentro de una casa chica también traerse a los más grandes de la familia y en una parte tratar de contenerlos acompañando con esa multiplicidad de respuestas que implica en momentos como estos, tener que salir a dar, que vuelvo a decir, no solo pasa por lo físico, sino fundamentalmente por lo emocional, y en eso de querer dar respuestas y que todo el mundo que está pasando momentos emotivos muy fuertes, poder recibir de nosotras las respuestas, tiene en nosotras una carga muy especial. Por lo tanto, estamos convocando al director precisamente del sistema de cuidados para saber qué evaluación numérica se está haciendo y si podemos contribuir respecto a lo que para nosotros es un tema clave en estos momentos, y es el atender la sobrecarga de las mujeres, especialmente las de contexto crítico, que están pasando realmente, no solo a veces, porque se da algo que es muy notorio en las mujeres, y es una jefa de familia que pierde su empleo e inmediatamente trata de pensar cuál va a ser su estrategia para sobrevivir, y que se dé respuestas en lo institucional, pero también en lo que tiene que ver con el fortalecimiento anímico de esa mujer que está teniendo una sobrecarga. Así que bueno, en eso estamos, obviamente ensayando muchas de las respuestas rápidamente, que van teniendo evaluación en la medida que se van implementando, pero que me consta que tienen el compromiso de quienes están en la primera línea de trabajo, no solo al máximo de la responsabilidad política, sino quienes son funcionarios, competentes, técnicos, no técnicos, que están visualizando pormenorizadamente todo este tema. Y quiero contarles algo más. Yo pedí también, y se llevó adelante por un decreto del presidente, una línea que tenía que ver con las situaciones de angustia y situaciones límites que la sociedad vive en estos momentos de encierro. Y en la próxima semana, porque pedí especialmente un diagnóstico con corte de género, vamos a tener una mirada sobre lo que fueron las llamadas, pero ya se nos está indicando un número más importante de mujeres que de varones, y estamos viendo, hoy lo pedí de mañana en ACE, si es posible también un corte por edades, que me parece interesante trabajar. Y por último, también somos conscientes de la importancia de sostener campañas publicitarias en estos tiempos, donde precisamente la pantalla, cualquiera de ellas sea, es algo a lo que acudimos, con independencia de la edad. Obviamente algunos más que otros, pero nos pareció muy importante, y así se trabajó con AUDAP desde la propia Presidencia de la República, es tener una campaña sostenida en el tiempo que recuerde los números de teléfono a los cuales se puede acudir para buscar ayuda y asesoramiento en casos de violencia, o para efectivizar la denuncia según sea el caso. Pero también, en virtud de lo que fue recibir el otro día del CIPIAF, que como ustedes saben es un excelente
una excelente herramienta que tiene el INAU, muy profesional, que todos los años hace un planteo público. Nos parece muy importante también que esa línea tenga mucha difusión, porque las niñas son, sin lugar a dudas, de acuerdo también al último informe presentado la semana pasada, las principales víctimas. Entonces, creo que ahí el seguir, además de las respuestas, obviamente, involucrando a la sociedad en lo que es la ayuda, en una denuncia, la advertencia de situaciones de violencia, me parece fundamental. Así que bueno, yo no quiero aburrirlos, en realidad mi participación, ustedes saben que hay, obviamente, organismos que especialmente están en la primera línea, como es InMujeres, el propio INAU. Yo lo que estoy tratando es de, en la medida de mis responsabilidades aquí en el Parlamento, poder decirle a las autoridades qué es lo que he hecho, que estoy no solo a nivel de propuesta, sino siguiendo lo que es el comportamiento de las políticas públicas en todo lo que tiene que ver con las mujeres en estos tiempos difíciles. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu intervención, vicepresidenta. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar al representante de OPS-OMS en Uruguay, el doctor Giovanni Escalante. Giovanni, yo voy a compartir la pantalla para ver tu presentación. Cualquier cosa, si no ves bien o quisieras hacer alguna apreciación, te escuchamos. Así que si querés liberar tu micrófono y yo comparto la pantalla. No. Muchas gracias, buenas tardes con todas y con todos. Nosotros muy complacidos de compartir este espacio de reflexión y más que todo solidarizarnos con esta situación tan crítica que es un desafío constante de todos los países. Y en ese sentido ratificamos todo lo que ha ido señalando Magdalena, y sobre todo el mensaje clave que aquí se tiene que aplicar la solidaridad como una nueva moneda de intercambio, como un mecanismo para garantizar que todos los elementos claves puedan estar adelante y puestos sobre la mesa. Y además, el otro mensaje es que esta acción es de responsabilidades compartidas. Mi presentación va a ser breve porque ya Magdalena ha expuesto todo. La vicepresidenta también ha hecho una serie de planteamientos de cómo el gobierno está impulsando las cosas. Nada más quería destacar lo siguiente. Ahí ustedes pueden ver, si pasa por favor la siguiente lámina, ustedes pueden ver de la división de estadísticas que tiene afortunadamente Uruguay. Es uno de los países que siempre ha tenido información transparente y celebramos esto. Ustedes pueden ver las tasas específicas, la anterior, por favor. Ustedes pueden ver ahí las tasas específicas de homicidio por sexo según país, y ustedes pueden notar, comparado con otros países, vuelva por favor a la anterior, sí. Ahí ustedes pueden notar claramente cómo la tasa de homicidios a mujeres y de varones son más altas comparadas con otros países. Eso significa que uno de los desafíos es el tema de la violencia. Es una violencia de género, de generaciones, que no solamente implica el tema de la mujer, sino también el tema de los varones, de los niños, de la tercera edad. Entonces hay que tomar atención. Ese es un tema prioritario y creo que es materia de acción de todo el gobierno. Siguiente, por favor. Ustedes pueden ver, siguiente, por favor. Ustedes pueden ver ahí un mapa de distribución por los departamentos. Si pudieran detener en la anterior lámina, por favor. La anterior lámina, exacto. Detengan por solamente 30 segundos. Ahí ustedes pueden ver la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes por departamento, y ustedes ya tienen el mapa. Todo lo que es más rojo es donde hay mayor cantidad de homicidios por habitantes. Y eso obviamente implica una acción descentralizada, implica una acción coordinada de los 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno de las intendencias y los gobiernos locales o municipales. Y en particular de esos departamentos donde hay mayores tasas
de violencia como estamos observando. La siguiente, por favor, que es la última lámina. Bueno, gracias. Si puede volver a la anterior lámina, por favor, Teresa. Exacto. Deje ahí, por favor. En todo caso, el primer mensaje clave es que el tema de la violencia contra la mujer es un tema de responsabilidades compartidas. Si bien es cierto, la vicepresidenta está señalando todas las acciones del gobierno nacional, creo que tiene que haber un involucramiento clave de todos los actores. Y ahí ustedes tienen a todos los que tienen que estar involucrados. Y allí 3 mensajes finales. El primer mensaje clave es que ahora, debido al confinamiento, al aislamiento, a la cuarentena, hay una dinámica familiar nueva, donde los integrantes de las familias están juntos la mayor parte del tiempo. Y por tanto, si hay una situación de violencia contra la mujer, entonces la gran pregunta es que si esa mujer está siendo rehén en su propia casa, en su propio domicilio, donde no tiene una privacidad como para poder acudir a todos los mecanismos de alerta temprana y por tanto esa mujer pueda tener acceso y consultar o hacer su denuncia, porque está teniendo esa situación. Entonces, el primer mensaje clave es que tenemos que activar con mayor intensidad las redes de protección social a las mujeres y para evitar cualquier forma de violencia, a las mujeres, niños, a las poblaciones que son víctimas de violencia. Esas redes sociales implican activar todo lo que es las organizaciones de base, todas las organizaciones que son necesarias desde nivel local. En segundo lugar, hay que recoger rápidamente las experiencias positivas de abordar la violencia con participación plena en los espacios locales. El segundo mensaje clave es en los servicios de salud. Los servicios de salud, en particular del primer nivel de atención, deben de mantenerse funcionando, obviamente con los mecanismos de bioseguridad necesarios, con las cautelas preventivas, pero deben de continuar todos los programas de salud pública y en particular los programas de salud sexual, reproductiva, porque las mujeres que están gestando, las mujeres que requieran vacuna, las mujeres que requieran control o planificar su familia, necesitan acceder a esos servicios, porque eso también puede ocasionar situaciones difíciles de violencia. Y en particular, los servicios de salud deben mantenerse en el primer nivel de atención para evitar dificultades de acceso a los servicios, en particular en aquellos departamentos donde estamos viendo esta situación de violencia. Y el último mensaje sería mantener el Sistema Nacional de Cuidados, dado que esta pandemia está mostrando que es muy importante en los países sistemas nacionales de cuidados, donde pueda darse un espacio a las mujeres que tienen múltiples labores, como estamos viendo, que puedan tener un espacio para liberar su tiempo y para que a través de este Sistema Nacional de Cuidados se puedan encargar de los niños, de las personas en la tercera edad y de las personas con discapacidad. Ese sistema debe continuar en el tiempo y estamos seguros que la acción conjunta va a lograr buenos efectos en Uruguay. En ese sentido, estamos nosotros disponibles para poder colaborar, aparte de nuestras tareas inherentes de trabajo con el sector salud. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Giovanni. Te pido disculpas porque parte de este aprendizaje de los temas técnicos se pasaba la diapositiva sola. Por eso no es que yo estuviera pasando, pero se pasaba sola y por eso en algún momento no se correspondía con lo que nos estabas comentando. Pero te agradecemos mucho tu presencia. Habíamos comprometido que este webinar y este encuentro virtual iba hasta las 3:30. Así que si les parece, tenemos algunas preguntas que nos llegaron por el chat y vamos a dedicar estos últimos 6 minutos, si les parece bien, para ver si podemos responder algunas. La primera la hace Ana y nos consulta, pidan la palabra a cualquiera de los 3 que quiera contestar.
pregunta, ¿no les parece que el comportamiento de las mujeres tanto para consulta como denuncia no es comparable con otros años, ya que ahora está en un espacio de reclusión absolutamente limitada de tiempos propios y de hacer una escapada o de hacer una escapada, etcétera? Efectivamente es así, y por eso la tendencia que hemos encontrado respecto a la evolución de las cifras es que aún viendo que hay mayor violencia, porque hay mayor riesgo de violencia, el número de las denuncias está bajando porque es mucho más difícil para las mujeres acceder a hacer esas denuncias. Con respecto a los niños y las niñas también, porque sabíamos que los centros escolares eran una detección para detectar justamente la ocurrencia de violencia que estuviera pasando dentro del hogar, lo mismo los centros de salud, y entonces existen mucho menos posibilidades de detectar esa situación y las mujeres, por el confinamiento, de ir a hacer las denuncias. Entonces, en muchos países de la región lo que se está viendo es que hay una baja del número de denuncias. De todas maneras, lo que se ha visto en Uruguay y también se ha visto en muchos otros países es un aumento de los llamados telefónicos o de los WhatsApp a los teléfonos de orientación y de pedido de ayuda, ¿no? Y en muchos otros países se han implementado como alternativas, por ejemplo en las farmacias, se solicita la mascarilla roja o como alguna palabra clave que indica que cuando esa mujer sale a los servicios esenciales que están abiertos o a las farmacias o supermercados, pueda acudir y pedir la ayuda necesaria. Pero obviamente creemos que el número de las denuncias no está reflejando justamente lo que está ocurriendo con el aumento, el incremento de estos riesgos de violencia dentro de los hogares. Sí, desde nuestra parte coincido con esas apreciaciones porque efectivamente por esta situación de confinamiento puede haber como una cooptación de la libertad como para poder hacer la denuncia, y en ese sentido creo que también hay que activar los mensajes de texto, SMS, con una clave para señalar de que está habiendo una situación de violencia. En segundo lugar, también hay una serie de cintas de colores que se puede aplicar, y si es rojo, si la persona porta rojo, la mujer puede evidenciar que está pasando violencia, y en ese sentido también digamos, los propios barrios, las autoridades locales pueden organizar sistemas de vigilancia activa. Hay también posibilidades que se han aplicado en otros países y que se pueden desarrollar. Bien, muchas gracias. También hay una consulta con respecto a las mujeres embarazadas. Comentan de la angustia que en general tienen las mujeres embarazadas y consultan si dentro de los protocolos existe algún tipo de medida vinculada a, nos indican acá, violación de derechos de las mujeres al estar acompañadas en el parto y en la cesárea. Si dentro de los protocolos conocen que haya este tema incorporado, en específico en mujeres embarazadas o en situación de tener una cesárea. Y efectivamente, es muy importante que se mantenga todos los programas de salud pública y la atención oportuna de las mujeres. No debe de cortarse la atención, y en ese sentido, sí hay una manera de adaptar los servicios a las nuevas condiciones de bioseguridad, con el distanciamiento físico necesario y la presencia de la propia pareja o familiar durante el parto. Hay posibilidades con el uso de mascarillas, la protección necesaria, etc. Obviamente, un factor clave es si la persona es portadora de COVID o no, del virus, pero obviamente hay un protocolo específico para eso, y les invito a visitar nuestro sitio web donde están todas las guías y recomendaciones que ya hemos suministrado al Ministerio de Salud Pública y IASE. Buenísima, bueno, muchísimas gracias. Si quieren, damos espacio para esta última pregunta que tiene que ver también con el protocolo sanitario. Si dentro del protocolo no se pensó en incluir preguntas a las mujeres que consultan por el COVID, que se pudiera preguntar por otras razones, por ejemplo, para poder detectar o no situaciones de violencia. Muy importante, y felicitaciones. Ese es un punto clave.
El tema es que hay que aprovechar todas las oportunidades de visita al establecimiento de primer nivel de atención, al policlínico, pero además también cuando se hace las entrevistas telefónicas, ahora que está, digamos, modalidades a distancia, telemedicina, etcétera, se tiene que preguntar por todos los temas de salud mental, todos los temas de violencia, todos los temas inherentes a los otros aspectos de la salud. Recuerden que esta epidemia está mostrando la importancia de la salud del bienestar. No es solamente un tema recuperativo, es un tema de prevención, de promoción de la salud, de nuevos estilos de vida saludable. Y ahora está viendo, digamos, en simultáneo esta epidemia de violencia, que es a veces una violencia larvada que no se puede exteriorizar o reclamar. Está viendo también temas de salud mental, depresión, estrés, y eso también ocasiona una baja en las defensas de las personas, y eso es lo que hay que atender también oportunamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor Escalante. Gracias, Magdalena. Gracias a la vicepresidenta de la República también por haber estado con nosotros esta tarde. Se nos acabó el tiempo, habíamos comprometido 1 hora, y así que vamos a cerrar por acá. Seguimos recibiendo un montón de preguntas, las vamos a registrar todas para ver de qué manera podemos canalizar las respuestas. Muchísimas gracias por haber estado ahí, más de 200 personas durante 1 hora escuchándonos, aprendiendo de esta nueva modalidad y bueno, queriendo compartir esta forma distinta de ver las cosas y el enfoque de género que siempre queremos dar a todas las iniciativas para que todas las mujeres tengan igualdad de oportunidades y derechos. Así que les damos las buenas tardes, cuídense mucho, en lo posible quédense en sus casas y estamos a disposición como siempre para seguir conversando y reflexionando sobre estos temas. Buenas tardes. Gracias, felicidades. Hasta luego. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Que pasen bien.